Bueno, bien. Bueno, como dijimos, vamos a trabajar cómo las fuerzas intermoleculares influyen en el punto de ebullición. Así que la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Así que primero pregunto, ¿qué es el punto de ebullición? ¿Y cuál es la relación entre las fuerzas intermoleculares y el punto de ebullición? Cuando una sustancia cambia de estado, Ok, ¿de qué estado a qué estado? Líquido gaseoso. Bien. La ebullición es el cambio de estado de líquido a gaseoso. ¿Y el punto de ebullición qué es? en donde el número exacto donde cambiaría, ¿no? Ok, en vez de decir número exacto, ¿qué podemos decir para ser más precisos? La temperatura a la que ocurre el proceso. Temperatura. La temperatura. El punto de ebullición es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Si pensamos en la teoría cinético-molecular, pensemos en las partículas. ¿Qué le tiene que pasar a una sustancia para pasar del estado líquido al estado gaseoso? Se tienen que separar Perfecto, las partículas se tienen que separar. ¿Y por qué las partículas se mantienen juntas? Por la fuerza por de la atracción. fuerza que hay entre ellas. Bien, por las fuerzas que hay entre ellas, por las fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción son las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, a mayor fuerza intermolecular, ¿cómo es el punto de ebullición? Más Mayor. alto. Bien, eso es lo que ustedes tienen que recordar. A mayor fuerza de atracción, mayor fuerza intermolecular, más alto el punto de ebullición. Por lo tanto, nosotros hoy lo que vamos a hacer es analizar diferentes sustancias y intentar determinar cuál tiene el punto de ebullición más alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando cuáles son sus fuerzas intermoleculares y cuáles son más intensas. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho esto, podemos ya comenzar con el primer ejemplo. A ver qué tenemos por acá. Bien, primera pregunta. Dice, ¿cuál de las sustancias tendrá el mayor punto de ebullición? Y tenemos el flúor, el bromo, el yodo. Entonces, como dijimos, tenemos que saber cuál de estas tres tiene el mayor punto de ebullición. Para eso tenemos que saber cuál es la que tiene la mayor fuerza de atracción. ¿Cuáles son las fuerzas de atracción que mencionamos, que conocemos? Una era la de... La dipolo Dipolo, dipolo. Bien. Una es dipolo-dipolo, las otras, puente hidrógeno puente de hidrógeno, Fuerza de y London. fuerza de London. fuerza de London. Bien. Y por otro lado, también teníamos a la fuerza electrostática, que es la no es una fuerza intermolecular, pero sí también es una fuerza de atracción entre iones, en ese caso. Estas fuerzas diferentes, ¿de qué dependen? ¿Cómo, cómo me doy cuenta si una sustancia presenta fuerza de London, o fuerza dipolo-dipolo, o puente de hidrógeno? Por la electronegatividad. Bueno, la electronegatividad es importante, ¿sí? Así que la tengo que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa necesito saber? La atracción de los átomos. A ver, ¿a qué La te unión referís con la entre atracción de ellos. los átomos? La unión que tienen. Ok, si es iónico o covalente. Sí, también la electronegatividad entre ambos. Bien, sí, son cosas que necesito saber, correcto. ¿Qué más? La ¿Qué? densidad, profe. La densidad no. En todo caso, necesito saber la densidad de carga eléctrica. O sea, si una molécula será polar o será no polar. No confundan conceptos, ¿eh? Bien, ¿algún otro dato? Era por los grupos de electrones Bueno, en ¿qué voy a donde se saber encontraban. con los grupos de electrones? ¿Qué voy a saber? em, ya. La Che, polaridad, profe. La geometría, en realidad. Y con la geometría voy a poder determinar la polaridad. Bien, a ver, me han dicho mucha información y tendríamos que organizarla. Entonces, yo acá la tengo organizada, se la voy a mostrar un poquitito para que ustedes sepan bien cuál es el paso a paso que tenemos que seguir. Si nosotros queremos determinar cuál de estas sustancias tiene el mayor punto de ebullición, tenemos que saber
cuál tiene la mayor fuerza. ¿Sí? Ahora, para saber cuál tiene la mayor fuerza intermolecular, tenemos que saber, o esto depende de la polaridad. Y para conocer la polaridad, necesito conocer la geometría de la molécula. Y para conocer la geometría de la molécula, tengo que conocer la unión química. Entonces, acá nos plantea todo un recorrido que nosotros tenemos que hacer. Acá nos plantea que nosotros tenemos que hacer todo este recorrido. ¿Vean? Tenemos que conocer la unión química, es lo primero que vamos a hacer. Una vez que conocemos la unión química, vamos a poder determinar la geometría de la molécula a través de TREPED. Una vez que conocemos la geometría, vamos a poder determinar la polaridad de la molécula. Una vez que sabemos la polaridad, vamos a poder determinar la fuerza intermolecular. Una vez que conocemos todo esto, ahí vamos a poder responder a la pregunta que tenemos acá arriba. Entonces, a ver qué dicen por acá. Ah, bueno, están dando los presentes. Quédense tranquilos, no voy a tomar lista hoy, chicos, así que tranquilos. Entonces, este es el camino que nosotros tenemos que hacer para responder esta pregunta. Para saber cuál de estas moléculas tiene la fuerza intermolecular más intensa, primero tengo que resolver las uniones químicas. Una vez que tengo las uniones químicas, tendría que determinar la geometría de estas moléculas. Cuando tenga la geometría, voy a tener que determinar la polaridad. Y con la polaridad voy a poder determinar las fuerzas intermoleculares que hay en cada caso. Cuando tenga las fuerzas intermoleculares, recién ahí voy a poder determinar cuál tiene la fuerza mayor. Y ahí voy a saber quién tiene el mayor punto de ebullición. ¿Se entiende el recorrido? Ese es el recorrido que vamos a tener que hacer cada vez que queramos responder a esta pregunta. Sí, profe. Bien, se supone que cada una de estas cosas tiene pasos previos o pasos dentro que ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno, si se entendió esto, ahora la idea es que ustedes lo puedan llevar a cabo. Y fíjense que este caso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque la unión química la van a poder hacer y es bastante sencilla, porque fíjense que tenemos dos átomos de flúor, en el otro caso dos átomos de bromo y dos átomos de yodo. O sea, tienen que ser tres uniones químicas, pero son tres uniones químicas bastante sencillas. Después, geometría, acá no van a tener que analizar en este caso, porque hay dos átomos solamente. Entonces acá, geometría no van a tener que analizar. Hay un átomo de flúor y otro átomo de flúor al lado. Lo mismo pasa con el bromo, lo mismo pasa con el yodo. Así que acá, geometría no van a tener que analizar. Así que este paso es como que se lo saltean y pasan directamente a la polaridad. Y por último, sí, tenemos que analizar la fuerza intermolecular. ¿Bien? Así que bueno, acá yo voy a poner pausa a la grabación. Ustedes van a analizar este ejercicio, lo van a pensar, y no sé, en 5 o 10 minutitos van a ya tener las uniones químicas resueltas, que repito, son sencillas, así que las uniones tienen que salir fácil. Una vez que tienen las uniones, me van a decir si las moléculas son polares o no polares, y una vez que saben si son polares o no polares, deberían decirme la fuerza intermolecular presente, si van a tener fuerza de London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Hasta ahí lo pueden hacer. Después juntos analizaremos cuál de ellas tiene un punto de ebullición mayor. Ok. Profe, una consulta, ¿qué las tenemos que analizar una por unas o las Una, tenemos que unir? una por una. No, una por una. Bueno, continuamos. Bien, entonces, como decíamos, a la hora de comparar moléculas y hacer este tipo de ejercicios, siempre estas moléculas tienen que tener algo en común. Todas estas moléculas son diatómicas, están formadas por dos átomos iguales, dos átomos de flúor, dos átomos de bromo, dos átomos de yodo. Y entonces, ¿qué decían? ¿Cómo terminaron estas uniones? Siendo no polares, Bien. compartiendo un par de electrones y enlaces simples cada una. Bien, en todas tenemos un enlace covalente simple. Sí, todas son uniones covalentes. Todas son uniones covalentes y en todas tenemos un enlace covalente simple. Aquí quedó algo así en cada una. Para, hijo. Bien, ahí va. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro. Bueno, Sí, yo acá profe. traje este dibujito. En vez de hacer la estructura de Lewis, yo acá traje como un esquema de las moléculas. ¿Sí?
Lian, le limpias el culadito. Bien, bueno, apaguemos los micrófonos, chicos. Quienes no tengan para comentar nada, después los vuelven a aprender, por favor. Bien, bueno, ahí fíjense que estos dibujos coinciden con lo que dijimos recién. Tenemos dos átomos del mismo elemento unidos con un enlace simple. ¿Sí? Bien. ¿Estas moléculas, me dijeron ustedes, son polares o son no polares? No No polares. No polares. ¿Por qué son no polares? Porque presentan la misma electronegatividad. Bien. Entonces, ¿hay un átomo que tenga más fuerza para llevarse a los electrones para su lado? No. No, No, porque tienen la No. misma fuerza. Bien. Entonces, ¿hay una zona negativa y una zona positiva? no. No. Perfecto. Entonces, estas moléculas son no polares. Ahora pregunto, si tenemos moléculas no polares, ¿cuál es la fuerza presente entre las moléculas no polares? Ah, se quedaron todos callados. Dijimos que teníamos diferentes fuerzas, ¿no? ¿Sería la fuerza de London? Bien. Recuerden los nombres. Dipolo, dipolo. Puente de hidrógeno, fuerza de London. Dipolo, ¿Y este dipolo. profe era Sí. dipolo instantáneo? ¿El El, dipolo el, instantáneo era? el dipolo instantáneo tiene que ver con la fuerza de London. Sí, ahora lo recordamos. El dipolo, dipolo, el nombre viene de una molécula dipolar, una molécula con dos polos. Así que el dipolo dipolo está presente en moléculas polares. Así que acá imposible. El puente de hidrógeno es un caso especial del dipolo dipolo, en donde hay hidrógeno con un elemento muy electronegativo. ¿Con qué elemento podía llegar a ser? Voy a hacer oxígeno, flúor ¿Oxígeno, y uno flúor más. o Nitrógeno. nitrógeno? Los tres elementos más electronegativos de la tabla. ¿Ven? Y después tenemos a la fuerza de London, que la fuerza de London está presente en todas las moléculas, en todas las moléculas. Por lo tanto, está presente en las moléculas no polares, y es la única fuerza que está presente en las moléculas no polares. Ahora, que se llamaba fuerza de London o fuerza de dispersión o fuerza de dispersión de London. ¿De qué depende la fuerza de London? ¿Por qué a veces la ¿De la fuerza de Depende masa y el London es tamaño? más fuerte? ¿Por qué a veces es más débil? ¿Cómo? porque depende de los electrones que tengan una fuerza intensa. A ver, sí, depende de los electrones. ¿Y por qué a veces es más intensa y a veces es más débil esa fuerza de London? Por la cantidad de electrones que presenta. Bien. Recuerden que la fuerza de London se sustenta en la posibilidad de formar estos dipolos instantáneos que mencionaba alguien recién por ahí. Una molécula no polar está formada por electrones como cualquier otra molécula. Y esos electrones están todo el tiempo en movimiento. Si los electrones de repente están más de un lado que del otro, por ese instante esa molécula formará un dipolo instantáneo. Y por ese instante sentirá atracción por otra molécula que se presente de la misma forma. Entonces ahí habrá atracción. Ahora, esos dipolos instantáneos, ¿quiénes los formarán con más facilidad? ¿Las moléculas con más electrones o con menos electrones? Con más electrones. Con más electrones. Más. Entonces la fuerza de London es más fuerte a medida que aumenta la cantidad de electrones. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, de estas moléculas, en donde todas tienen fuerza de London, ¿cuál tiene mayor cantidad de electrones? Y acá no tenemos que mirar solamente los electrones del último nivel, tenemos que mirar todos los electrones de la molécula. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál tiene más electrones? Bueno, Sería el yodo. bien, ya respondí. Apreté enter sin querer, perdón. Eh, Fíjense que acá está contada la cantidad de electrones totales de la molécula. Un átomo de flúor tiene 9 electrones. Como tengo dos átomos de flúor, tenemos 18 electrones.
Un átomo de bromo tiene 35 electrones. Como tengo dos, 70 electrones. Un átomo de yodo tiene 53 electrones. Como tengo dos, 106 electrones. Por lo tanto, ¿quién tiene más facilidad para formar estos dipolos instantáneos? El yodo. Por lo tanto, ¿quién tiene la fuerza de London más intensa? El El yodo. yodo. Por lo tanto, ¿quién tiene el punto de ebullición más fuerte? Más fuerte, El no, más yodo. alto. El yodo. También. Yodo. Bien. Bueno, acá dice, a mayor cantidad de electrones, mayor posibilidad de formar dipolos instantáneos. Por tal motivo, a mayor cantidad de electrones, mayor fuerza de London. Bien. El yodo tendrá mayor punto de ebullición. Entonces, fíjense que pudimos llegar a la deducción mediante el estudio de la estructura química de la sustancia. Acá además yo traje los datos de los puntos de ebullición como para corroborar que esto es correcto. ¿Coincide estos datos con lo que acaban de decir ustedes? Sí. Bien. Sí, profe. Fíjense que el punto de ebullición del yodo es mucho mayor que el de los otros dos. El del bromo incluso es mayor que el del flúor. ¿Bien? Que fíjense que el del flúor es una temperatura muy baja, es un número negativo. Así que acá se ve como a medida que va aumentando la cantidad de electrones, va aumentando el punto de ebullición. Profe, Bien, ¿por qué el flúor tiene una temperatura muchísimo más baja? porque evidentemente la fuerza de London presente entre estos átomos es mucho más débil, mucho menos intensa. Como tiene pocos electrones, la posibilidad de que se formen dipolos instantáneos es mucho menor. Entonces no hay mucha atracción entre una molécula de flúor y otra molécula de flúor. Entonces su punto de ebullición es mucho más bajo. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿se entendió lo que hicimos? Profe, ¿de dónde sacó los 18 electrones del flúor? Esto viene de, el flúor tiene 9 electrones en total, ¿no? Miro su número atómico. Tiene 9 electrones, un átomo de flúor, como acá tengo dos átomos de flúor, 9 por 2, 18. Lo mismo con los demás. Por lo tanto, chicos, cuando analizamos moléculas no polares y miramos la fuerza de London, nos tenemos que guiar por la cantidad total de electrones. A mayor cantidad de electrones, mayor fuerza de London. ¿Bien? Sí. Bueno, si no hay dudas con este ejemplo, pasamos a otro. ¿Vamos? Sí. Bien. Bueno, lo mismo, misma pregunta. ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá mayor punto de ebullición? Fíjense que acá una se repite, el bromo ya lo acabamos de analizar, así que esta ya la conocen. Y ahora aparece, esperen que me quedó pendiente algo por decirles. Miren en su tabla periódica un momento. En su tabla periódica aparecen, les dice los estados de agregación en el que se encuentran las sustancias, ¿no? Sí, El flúor, ¿en qué estado se Sí, encuentra? gaseoso. 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 Esto a temperatura ambiente, ¿no? Porque obviamente a otras temperaturas puede cambiar de estado. El bromo, Líquido. líquido, y el yodo, Líquido. Sólido. sólido. Fíjense que esto tiene total sentido, porque a medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, aumenta el punto de ebullición. Y si el yodo tiene un punto de ebullición alto, tiene una fuerza de atracción muy fuerte, es lógico que a temperatura ambiente sea sólido. El bromo es posible que sea líquido. Y el flúor, que tiene una fuerza más débil, sea un gas. ¿Sí? Y que esta es otra forma de darnos cuenta que la atracción entre las moléculas de yodo es mucho más fuerte que las de bromo, que a su vez son mucho más fuertes que las del flúor. Esto lo podemos hacer acá porque estamos trabajando con sustancias elementales que coinciden con la tabla periódica, flúor, bromo, yodo. Si trabajáramos con el agua, por ejemplo, no podríamos hacerlo porque en la tabla periódica no está el agua, obviamente. Bien, lo aclaro por las dudas. Bien, bueno, habiendo hecho esa aclaración que quería hacer, pasamos ahora sí al ejercicio siguiente. Bien, bueno, de vuelta, misma pregunta. Fíjense que el bromo ya lo tenemos resuelto, así que acá aparece el cloruro de yodo, que su fórmula es
yodo, cloro, y tenemos que comparar estas dos sustancias. Así que, ¿qué tenemos que hacer? De vuelta, lo mismo. Analizamos estructura de Lewis de cada una, analizamos la geometría, que de vuelta, en este caso, geometría no sería necesaria porque tenemos dos átomos solamente, así que acá geometría todavía no es necesario. Una vez que tenemos la estructura de Lewis, podemos averiguar la polaridad. Una vez que tenemos la polaridad, podemos determinar las fuerzas intermoleculares. Y cuando conocemos las fuerzas intermoleculares, podemos determinar cuál tiene mayor punto de ebullición que la otra molécula. ¿Bien? Así que bueno, hacemos este análisis. No, no se apaga, no es que se apaga, no se apaga. Yo me puse el agua. Ahí va. Bueno, ¿cómo quedaron acá estas sustancias? La del bromo ya Eh, sabemos, un enlace covalente simple. lo mismo, profe, también enlace simple. Bien, perfecto. Ahí va. Con un total de 70 electrones. Bien, bueno, yo sigo admitiendo gente. Ahí va. Bien. Bueno, ahí está. Ahí tenemos a las dos moléculas. Un enlace covalente simple en ambos casos. Una vez que tenemos hecha la unión química, deberíamos mirar la geometría. En este caso, como está formada por solamente dos átomos, no haría falta. Así que pasamos directamente a ver la polaridad. ¿Qué me pueden decir de estas moléculas? ¿Son polares o no polares? El cloruro No de yodo es polares. polar. La primera es polar, la de la izquierda sería polar o no polar. Polar. La izquierda es polar, ¿Por qué sería polar? porque el cloro tiene diferente electronegatividad que el yodo. Bien. Ya tenemos diferentes electronegatividades. ¿Quién es más electronegativo acá? El cloro. El El cloro. cloro. Bien, o sea que atrae a los electrones con más fuerza que el yodo. Por lo tanto, se genera una densidad de carga eléctrica. ¿De qué tipo de este lado? Negativa. 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 Y Negativa, de este lado, una densidad de carga eléctrica. Positiva. 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 Así que esta es una molécula polar. Muy bien. ¿Y la molécula de bromo, polar o no polar? No polar. No No polar. polar. Perfecto. Bien. Bueno, una vez que sabemos la polaridad, podemos determinar las fuerzas de atracción. En la molécula de cloruro de yodo, ¿qué fuerza de atracción encontraron? Dipolo, dipolo. Intermolecular. Intermolecular. ¿Qué fuerza intermolecular? El de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. ¿Solo dipolo-dipolo o alguna más? El de Y dispersión de también fuerza London. de London. Bien. Fuerza de London está siempre y además la fuerza dipolo-dipolo. Al ser una molécula polar, presenta fuerza dipolo-dipolo. Y en el caso del bromo, esto bueno, ya lo dijimos antes, así que no es sorpresa, la fuerza de London. Bueno, ahora viendo esto, la pregunta es la que nos hicimos antes. ¿Cuál de estas sustancias tendrá mayor punto de ebullición? Así que se los pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Lo mismo tendrán por la cantidad de Electrones. electrones que tienen ambos, son 70. En ambos casos tenemos 70 electrones, ¿es correcto eso? Sí. Sí, Sí. Bien. Entonces, ¿la fuerza de London será más fuerte en un caso que en el otro? Será la misma. Da igual. ¿Ya? La misma o similar, por lo menos. Bien. Entonces, ¿el punto de ebullición será parecido? la misma será. No sé. Parecido. ¿Sí? ¿Todos opinan eso? La pregunta la hice yo, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá mayor punto de ebullición? Así que ustedes tienen que dar la Para respuesta. mí, cloruro de yodo tiene más punto de ebullición. ¿Por qué? la cuenta de Banco Galicia, Porque, el mes que viene porque es polar poner aquí y mientras que el y bromo cuenta. no es polar.
Vale, también. Chicos, apaguen los micrófonos los que no están hablando en clase, por favor, así podemos escuchar bien. Bien, Joaquín, es correcto lo que vos decís. Fíjense que acá la fuerza de London es prácticamente igual en ambos casos, porque ambas moléculas tienen 70 electrones. Entonces no podemos decir la fuerza de London es más intensa en un caso que en otro, porque la cantidad de electrones es la misma. Entonces la posibilidad de formar dipolos instantáneos en una molécula o en otra es prácticamente igual o es igual. Pero, sin embargo, la molécula de cloruro de yodo ya forma dipolos por sí sola. ¿Bien? Ya es una molécula dipolar. Entonces, además de tener la fuerza de London, tiene una fuerza extra que la del bromo no la tiene. Entonces, es seguro que la fuerza del cloruro de yodo, la fuerza global, va a ser una fuerza mayor, va a ser una fuerza más intensa. Entonces, sabiendo esto, teniendo esto en cuenta, ¿cuál de estas sustancias va a tener un punto de ebullición mayor? El cloruro de Cloruro yodo. de Yodo. yodo. Bien, el cloruro de yodo va a tener un punto de ebullición mayor. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión de estos dos ejercicios que nosotros hicimos? Si tenemos cantidad de electrones muy diferentes, nos tenemos que guiar de eso para saber o para darnos una idea de cuál va a ser el punto de ebullición mayor, qué sustancia va a tener el punto de ebullición mayor. Ahora, si la cantidad de electrones es la misma o es similar, la fuerza de London no va a ser la determinante, sino que la determinante de la diferencia en el punto de ebullición va a ser otra fuerza. Por ejemplo, la dipolo-dipolo o el puente de hidrógeno. En este caso, quien nos determina el punto de ebullición más alto va a ser la fuerza dipolo-dipolo. Y para ver si esto es correcto, vamos a ver los datos. Tenemos punto de ebullición del bromo, 70 grados Celsius, y punto de ebullición del cloruro de yodo, 97,4 grados Celsius. Así que fíjense que es una temperatura un poco más alta. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que acá... Profe, ay, el sí. dipolo-dipolo sería lo de la fuerza intermolecular, ¿no? Claro, sí, sí. Fuerza de London y dipolo-dipolo son fuerzas intramoleculares. Ah, ambas son Claro, sí, fuerzas sí. intermoleculares. Ah, Sí, sí. Estas dos más el puente de hidrógeno son las tres fuerzas intermoleculares. Bien. Estoy viendo, a ver, quiero chequear una cosa, perdón, voy a volver atrás un momento. Ah, y miren acá, el punto de ebullición del bromo acá dice que es 59 grados Celsius, y acá en esta diapositiva dice que es 70. Así que en uno de los dos datos le pifié. De cualquiera de las dos formas es menor a este valor, pero en uno de los dos le pifié, no sé cuál. Así que habría que chequear Profe, eso. pero ¿de dónde saca el punto de ebullición? Lo googleé, lo busqué. Pero bueno, en algún momento miré mal, evidentemente. Esto lo podemos buscar también en la tabla periódica. En el caso de las sustancias elementales, lo podemos buscar en la tabla periódica. En el caso del bromo, lo podríamos buscar. En el caso del cloruro de yodo, no. profe, una Capaz pregunta. de, En el caso, Sí, una pregunta. Entonces, el cloruro de yodo sería más fuerte porque tiene dos fuerzas, ¿no? Esa sería la diferencia no porque con tiene dos el otro. fuerzas, cuidado. No porque tiene dos fuerzas, sino porque la fuerza de London es similar en ambos casos. Y además, el cloruro de yodo tiene otra fuerza extra que es el dipolo-dipolo. ¿Bien? Si comparáramos, por ejemplo, al cloruro de yodo con el yodo, que lo hicimos hace un ratito, el yodo tenía una sola fuerza de atracción, que era la fuerza de London. Y sin embargo, tenía un punto de ebullición mucho más alto, de 184 grados. O sea que evidentemente esa fuerza era mayor que la del cloruro de yodo. Entonces, no es Claro, que, pero por sus electrones. claro, por eso, no es que el cloruro de yodo tiene un punto de ebullición más fuerte porque tiene dos fuerzas. ¿Bien? Es más fuerte porque tiene la fuerza de London muy pareja con la fuerza de London del bromo, porque la cantidad de electrones es la misma, y porque además tiene una fuerza extra que es la fuerza dipolo-dipolo. Entonces, yo tengo que hacer un análisis global
Acá tengo estas fuerzas que podemos decir que son iguales. Y este, además, tiene una fuerza extra. Entonces, en total, ¿quién gana? Entre estos dos, gana este. ¿Vean? Entre estos dos. Entonces, entre estos dos, el punto de ebullición más alto lo tiene el cloruro de yodo. Sí, ahora sí entendí, profe. ¿Bien? Claro, porque yo había pensado que era por la fuerza nomás, pero había que fijarse primero en los electrones. No, Si uno tiene más electrones, hay que sería hacer todo el el análisis. que gana. ¿Bien? Si acá me Sí. hubiese dado que el bromo tenía, no sé, 100 electrones, ahí, bueno, había que chequear, ahí no es tan fácil. Por eso yo les decía que para hacer estos ejercicios siempre tienen que tener algo en común las moléculas, si no es muy difícil de comparar. En el ejercicio anterior, lo que vimos que tenían en común era que eran todas moléculas no polares, todas moléculas formadas por dos átomos iguales. En este ejercicio, ¿qué es lo que tienen en común? Que ambas moléculas tienen 70 electrones, entonces las puedo comparar. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio más, por lo menos pensarlo, antes de que terminemos el tiempo. Lo mismo, la pregunta es la misma. ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá mayor punto de ebullición? Y tenemos al cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno. ¿Bien? De vuelta, tenemos algo en común. Ambos están formados por hidrógeno y un elemento del grupo 17. Nos quedan 5 minutos, así que si les parece, lo hacemos juntos este ejercicio entre todos rapidito, porque encima es un poquitito más complejo que los otros. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, las uniones son sencillas, porque entre el hidrógeno y el cloro, ¿cuántos pares de electrones van a compartir? 1. Uno. Uno. ¿Vean? Y entre el hidrógeno y el bromo, lo mismo. Así que la unión va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, Sí, ¿qué les parece? ¿Estas moléculas van a ser polares o no polares? Y ya tienen una pista Polares. ahí. Polares. Polares, ¿no? ¿Quién es más polares. electronegativo? ¿El hidrógeno o el cloro? El cloro. El El cloro. El cloro. ¿Vean? Así que se lleva los electrones para su lado, por eso se genera una densidad de carga negativa. Y entre el hidrógeno y el bromo, ¿quién es más electronegativo? El El bromo. 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 Bien. Así que bueno, tengo dos moléculas polares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, ahora pregunto, ¿qué fuerza tenemos en cada caso? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo, porque son Las de polares. London Fuerza de Bien. London. Y estaban fuerza de siempre. London, porque está siempre. ¿Sí? Puente de hidrógeno, ¿hay acá? Sí, Creo porque que está el no, porque hidrógeno. Sí, creo que sí. A ver, para que haya puente de hidrógeno, tenían que ser moléculas tendría que polares. haber más. ¿Bien? ¿Son moléculas polares? Sí. Sí. Sí, Sí. Para que haya puente de hidrógeno, tenía que haber hidrógeno. ¿Hay hidrógeno? Sí. 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 Y el hidrógeno tenía que estar conectado, tenía que estar unido a un elemento muy electronegativo. ¿Está unido a un elemento muy electronegativo? sí. Sí. ¿Quiénes eran esos elementos muy electronegativos? no, porque tiene que estar unido al nitrógeno, oxígeno y no me acuerdo más, flúor. El flúor. Bien. Para que haya puente de hidrógeno, el hidrógeno tiene que estar unido a uno de esos tres: flúor, oxígeno o nitrógeno, que son los elementos más electronegativos que existen. Solamente en esos tres casos vamos a tener puente de hidrógeno, en ningún otro. ¿Bien? Así que acá, puente de hidrógeno no hay. Tal como ustedes dijeron, las fuerzas que tenemos son fuerza de London, que está siempre, y además dipolo-dipolo. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, Sí, profe. ahora que ya tenemos esta información, tendríamos que responder a la pregunta que hicimos antes. ¿Cuál tiene el mayor punto de ebullición? Y para eso tenemos que comparar las fuerzas. Así que pregunto, estas dos moléculas, ¿cuál tendrá la mayor fuerza de London? Bromuto de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de electrones. Bien, tiene mayor cantidad de electrones. Por acá los tengo contados, ¿sí? 18 electrones para el cloruro de hidrógeno, 36 electrones para el bromuro de hidrógeno. Así que, evidentemente,
en cuanto a fuerza de London, gana el bromuro de hidrógeno. ¿Bien? Ahora pensemos en el dipolo-dipolo. Ambas tienen dipolo-dipolo. ¿Quién tendrá un dipolo-dipolo más fuerte? ¿De qué dependerá la intensidad del dipolo-dipolo? Dependía de la electronegatividad. Exactamente. No solo de la electronegatividad, sino más bien de la diferencia de electronegatividad. Si hay mucha diferencia de electronegatividad, significa que la molécula es muy polar. Si hay poca diferencia de electronegatividad, significa que la molécula no es tan polar. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál de estas moléculas tiene mayor diferencia de electronegatividad? Bromuro de Cloruro de hidrógeno. hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. La del El cloruro cloro. de hidrógeno. ¿Bien? Yo hice los cálculos por acá, el cloro tiene mayor electronegatividad que el bromo. Entonces, al hacer la cuenta, 3,0 menos 2,1 me da 0,9, y en el caso del bromo creo que es 2,8 menos 2,1, 0,7. Entonces, ¿qué molécula es más polar? ¿La del cloro o la del bromo? La del cloro. La del cloro. La del cloro. Por lo tanto, si Claro. analizamos solo la fuerza dipolo-dipolo, ¿cuál tiene mayor fuerza? Cloruro de hidrógeno. La del cloruro de hidrógeno. Entonces, teniendo estos datos, ¿me pueden responder cuál tiene mayor punto de ebullición? Sí, el cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene Porque más fuerza de dipolo a dipolo. tiene más electronegatividad y son más fuertes de la unión que tienen. ¿Y por qué entonces tiene mayor punto de ebullición? Porque es más difícil que esas uniones puedan debilitarse. ¿Y por qué no la fuerza de London? Ay, se está riendo, qué maldad. No, ¿saben lo que pasa? Miren acá. Tenemos dos fuerzas, ¿vean? Disculpa, profe, no me di cuenta que tenía el micrófono. Yo pensé que había sido a propósito. Está bien, hay No, confianza. no, no, no. No fue Bien, con maldad igual, pero me estoy riendo porque me olvidé. está bien. No, Escuchen, los mayor electrones, creo que bromuro de hidrógeno tiene más punto de ebullición. a ver, la cosa es así. Tenemos dos fuerzas, fuerza de London y dipolo-dipolo. En el caso del bromuro de hidrógeno, la fuerza de London es más fuerte que en el cloruro de hidrógeno. Y en el caso del cloruro de hidrógeno, la fuerza dipolo-dipolo es más fuerte que en el bromuro de hidrógeno. Por tal motivo, yo con esta información no puedo responder cuál tiene mayor punto de ebullición. Porque para saber cuál tiene mayor punto de ebullición, necesito saber cuál tiene mayor fuerza. Y acá no, esto no me lo está respondiendo. Porque si yo dijera, bueno, no sé, la fuerza de London es igual en los dos casos, pero el dipolo-dipolo es mayor en este, listo, ya está, ya sé que este tiene mayor fuerza. ¿Bien? O si dijera, uno no tiene tal fuerza y en la otra están empatados, listo, ya sé cuál es. Pero si en una fuerza gana uno y en otra fuerza gana el otro, es imposible determinarlo. Entonces, con esta información, la pregunta no se puede responder. ¿Bien? Necesitamos Profe, ¿podría información extra. repetir por favor porque se me cortó y no pude escuchar bien? Sí. En los casos anteriores, nosotros teníamos una sola fuerza, por ejemplo, entonces haciendo una comparación podíamos resolver la pregunta. ¿Bien? O teníamos que la fuerza de London era igual para los dos casos, entonces una de las sustancias tenía otra fuerza, dipolo-dipolo, entonces era quien definía la situación. Acá tenemos dos fuerzas, fuerza de London y dipolo-dipolo. Una de las sustancias tiene más fuerza de London, pero la otra tiene más fuerza dipolo-dipolo. Entonces, ¿quién gana? Es como que, no sé, ¿Estarían eh, iguales? no Profe, sé ¿no si lo dice iguales, ¿por también qué que no? La a realidad es mayor que no son cantidad de iguales, electrones? pero es como que cada una ofrece algo, ¿vean? Y el bromuro de hidrógeno te dice, hey, mirá, yo soy más fuerte, tengo fuerza de London. Y el cloruro de hidrógeno te dice, pará, pero yo tengo dipolo-dipolo. ¿Vean? Los dos se pelean por ver quién es más fuerte. Con esta información no podemos responder a la pregunta. Necesitamos algún dato extra. Diego, creo que dijiste algo, no te llegué a escuchar. Sí, que anteriormente lo había dicho, que cuando
cuando los electrones se mueven, a mayor cantidad de electrones, mayor punto de, de ebullición sería también. Bien, eso lo dijimos para la fuerza de London. Y sí, acá se cumple eso. ¿Vean? El tema es que eso lo podemos decir cuando solamente tenemos fuerza de London. Ahora que tenemos también fuerza dipolo-dipolo, ahí tenemos que dudar un poquitito. ¿Vean? Entonces, acá, Sí, y no va a ser más grande, por la cantidad de electrones va a ser más grande el bromuro de hidrógeno. sí, 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 eso seguro. Por eso, la fuerza de London es más fuerte en el bromuro de hidrógeno. El tema es la fuerza global. ¿Vean? Acá no podemos responder esta pregunta con esta información solamente. Entonces, la realidad es que nos conviene, o en este tipo de ejercicios, lo que va a ocurrir es que posiblemente yo les dé directamente el punto de ebullición de estas sustancias, que en este caso se los estoy dando ahora, y les voy a decir, les voy a pedir que me expliquen por qué una sustancia tiene punto de ebullición más alto que la otra. Miren estos dos puntos de ebullición. ¿Quién tiene punto de ebullición más alto? ¿El cloruro de hidrógeno o el bromuro de hidrógeno? El bromuro de hidrógeno. Bien. Este punto de ebullición es más alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién tiene la fuerza intermolecular más fuerte? El bromuro de hidrógeno. El bromuro de hidrógeno. Bien. Entonces, evidentemente, esta combinación de fuerzas fue más fuerte en su globalidad que aquella de allá. Bien. Y lo que ocurre es que muchas veces la fuerza de London es quien termina siendo la más preponderante. ¿Bien? Cuando hay diferente cantidad de electrones, la mayoría de las veces la fuerza de London es quien determina la intensidad de las fuerzas de atracción. No lo podemos hacer como algo general, pero muchas veces pasa esto. Vamos, la tiene. Bien. Bueno, gente, nos hemos pasado de hora. Profe, una pregunta.